La Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Filosofía y Letras presentan el material titulado Herramientas para trabajar la escritura con enfoque terapéutico, a cargo de la doctora Lilian Camacho Morfín, adscrita al Colegio de Letras Hispánicas. Este material es producto del apoyo que se brindó a los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras con motivo del sismo de 2017. Normalmente pensamos que la escritura se realiza para comunicar. La mayor parte de los materiales que nos dicen por qué debemos escribir nos informan que debemos escribir para comunicar nuestras ideas a los demás. Sin embargo, la escritura no solo tiene una función comunicativa, tiene también una función de enfoque epistémico, es decir, la escritura nos puede servir para pensar, para reflexionar. Escribir nos permite también organizar nuestro pensamiento. El escribir nos posibilita aclarar nuestras ideas, entender lo que sucede, visualizar el mundo desde una u otra forma y dialogar consigo mismo. Estos son aspectos de la escritura que poco se trabajan comúnmente, sin embargo, son una de las grandes posibilidades de la escritura. En nuestras comunidades, normalmente ágrafas y de una alfabetización sumamente funcional, un analfabetismo funcional, suele delegarse la escritura a aspectos o muy profesionales o escolares, pero no se piensa que la escritura es también una herramienta fundamental para descubrir qué tiene el ser humano dentro de sí. En casos de crisis, la escritura puede auxiliar, puede ayudarnos a salir de la emoción y a reflexionar nuestros sentimientos. Esta es la función de la escritura con un enfoque terapéutico. Para hablar de los sentimientos, tomemos primero como punto de partida las emociones, entendidas estas como estados físicos que surgen de las respuestas del cuerpo a todos los estímulos externos que nos envuelven y cumplen con funciones que favorecen nuestra supervivencia. Así, la sorpresa nos pone en alerta, la repulsión nos guarda de peligros, el miedo evita que nos acerquemos a lugares donde no deberíamos estar o a situaciones donde no deberíamos estar. La alegría nos prepara para recibir de una forma la vida. La tristeza puede servirnos también para rechazar aquello que nos está haciendo algún daño. Y la ira, una de las emociones más primitivas que compartimos también con otros animales, nos permite alejar a posibles depredadores, en este caso emocionales. Producto de estas emociones son los sentimientos, que son estados mentales, a diferencia de las emociones que suelen ser explosivas y durar poco tiempo. Los sentimientos perduran. Sentimientos como la admiración, el afecto, el agrado, el cariño, los celos, el enfado, la euforia, la envidia, la gratitud, la indignación, la impaciencia, la melancolía, el odio, el optimismo, la satisfacción, el deseo de venganza. Estos sentimientos finalmente no son ni negativos ni positivos, simplemente son. El problema radica en cuanto estos sentimientos nos embargan y nos impiden un pensamiento lógico, racional, y nos impiden salir de estos para tomar actitudes que nos permitan construir, tal como ocurre, por ejemplo, con la emoción, el miedo, y del miedo la sensación de temor, el sentimiento de temor, que puede en determinado momento ya inmovilizarlos no solo ante el estímulo inicial, sino ante otros estímulos de la vida. A continuación, revisaremos una estrategia para enfrentarnos a nuestras emociones y sentimientos. Como hemos dicho anteriormente,
Esta estrategia se puso en práctica en las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras y dado su carácter ha sido muy bien aceptada en otros ámbitos, por ello la representamos aquí. Queremos aclarar que esta estrategia requiere siempre un acompañamiento porque puede ser que se muevan sentimientos y no sepamos qué hacer con ellos. La fuente de estos materiales, no vamos a profundizar en ellos, se encuentran en estas teorías acerca de la estructuración del pensamiento y en la logoterapia. Para hablar de la estructura del pensamiento, recomiendo la consulta del manual Estructura y Redacción del Pensamiento Complejo, que por ahora se encuentra alojado en un repositorio en proceso de extinción, cuya dirección se ofrece a continuación. De este manual tomaremos 3 de las estructuras fundamentales. Una de ellas es la estructura de descripción, tal como se presenta aquí, que consiste en un anclaje, que es aquello que le da motivo, que es digamos, el tema, aquello que se quiere describir, la reformulación, como se dice en otras palabras, la caracterización de aquello que vamos a describir, su contextualización, dentro de la caracterización, las propiedades, las características que tiene esto, las partes en las cuales se puede dividir, o viceversa, se puede cambiar de posición alguna de estas operaciones descriptivas, y la contextualización en la cual tenemos una asociación o una semejanza con otros fenómenos, la localización donde se encuentra aquello que estamos describiendo, y esa localización que es general, es decir, generalmente dónde está aquello y en particular. Vamos a partir también del esquema de narración. Aquí se presenta en una versión reducida. En un inicio, una situación inicial, de pronto se presenta una transformación o complicación y finalmente una situación final. Este esquema también se encuentra en forma desarrollada. Y contamos también con un esquema de explicación. En este caso vamos a explicar un porqué, una causa. El esquema de explicación cuenta con un objeto complejo, un objeto problemático, un objeto explicado, una serie de condicionantes que determinan esa explicación, una conclusión que nos permite retornar a ese objeto complejo, pero ya desde una perspectiva explicativa. Todo esto se encuentra muy bien desarrollado en el manual que hemos citado y cuya presentación encontrarán en la caja de descripción de este video. La primera etapa de esta herramienta consiste en reconocer el sentimiento o la emoción y describirlo. Esto es muy importante. Yo puedo estar embargada por una sensación o por un sentimiento, pero si no le puedo dar forma, ese sentimiento me podrá dominar durante mucho tiempo. En el momento en el cual yo pueda decir, a ver, exactamente qué siento, para eso es muy importante poseer un capital léxico. Ese capital léxico me permitirá nombrar ese sentimiento. Si yo estoy dirigiendo este material hacia un grupo, hacia un conjunto de personas, requiero siempre poseer algún material auxiliar que ayude a que los participantes den nombre a estos sentimientos o esta gran emoción que sienten. Entonces, en esta primera etapa, yo hablaré de yo me siento de tal forma. En otras palabras, ¿cómo podría yo llamar ese sentimiento? Por ejemplo, si yo digo yo me siento triste, en otras palabras, ¿cómo definiría yo esta tristeza? Yo podría decir, yo me siento apachurrada. En otras palabras, me siento muy triste o viceversa. Yo me siento triste. En otras palabras, siento que mi vida ya hubiera perdido un gran sentido. En una siguiente etapa, ya voy a describir a través de estas operaciones descriptivas esta emoción o este sentimiento.
Voy a hablar de cómo es ese sentimiento o cómo es esa emoción. Es unitario, es decir, yo me siento triste. Esta tristeza es un todo. O esa tristeza se segmenta en muchas partes. Por ejemplo, yo me siento triste, me siento primero compungida, después apachurrada, después profundamente desolada. Esas son partes que segmentan esa tristeza. Esta reflexión acerca del sentimiento me permite aprenderlo y darle un nombre, y a partir de darle un nombre lo hago existir. Ese, esa emoción o ese sentimiento, en una segunda operación descriptiva, tendría yo que mencionar qué lo caracteriza. Por ejemplo, esa tristeza se caracteriza por ser eterna, por ser dolorosa, por ser duradera, por estar inmotivada, es decir, no tener por qué haber salido, o por tener alguna motivación. Como hemos visto, mi emoción o sentimiento es unitario o segmentado y se caracteriza ¿por qué? Como hemos mencionado. En la siguiente operación descriptiva, nosotros vamos a localizar ese sentimiento, dónde se encuentra. Es una forma de decir, bueno, para que me entiendan, ese sentimiento que yo tengo se parece a, vayámonos a esta tristeza, esta tristeza que yo siento, se parece a cuando uno se ahoga en un vaso de agua, se parece a sentirse hundido en el mar, en la eternidad del mar. O sea, ¿a qué se parece? Eso es muy importante, porque en ese momento también proyectamos ese sentimiento, lo vamos sacando de nosotros. Y después vamos a mencionar en una última operación descriptiva una localización. ¿Dónde siento ese sentimiento? ¿Lo siento en, o lo siento desde, o lo siento dentro de? Esa tristeza, por ejemplo, la siento en el corazón, la siento en el estómago, la siento en las piernas, o lo siento desde lo más profundo de mi corazón, o es algo que me tortura el cerebro, lo siento dentro de mis manos y me está impidiendo. Esta etapa nos permite también trabajar corporalmente estos sentimientos. Para que me entiendan, siento como si o este sentimiento se parece a, o lo siento en, desde, de, dentro de. Es importante esta etapa escribir y no releer lo que se ha escrito, dejarse fluir, plantear lo que sentimos y dar espacio a la reflexión. Una vez que hemos llegado a llenar este material de apoyo, vamos a la siguiente etapa. En esta segunda etapa vamos a revisar lo que provocó el sentimiento. La hoja anterior conviene dejarla a un lado, volteada para no releerla. Es importante no releerla, subrayo. Y vamos a revisar qué provocó ese sentimiento, el aquí y el ahora. Para quien dirija un taller de este tipo, es conveniente siempre tener a alguien que apoye a los momentos en crisis, porque a la hora de reflexionar sobre este sentimiento podríamos destapar algo que se encuentra muy dentro del sujeto que describe sus sentimientos, que le provoque alguna alteración que sí requiera alguna intervención en crisis. Si es una emoción no tan, digamos, como la del sismo, podríamos trabajarla en ese momento. No requiere, digamos, una intervención suprema, pero sí un acompañamiento emocional. Vamos a hablar ahora del aquí y ahora de ese sentimiento. Para ello, emplearemos el esquema de narración en su versión desarrollada, compuesto por una situación inicial, un suceso desencadenante, una reacción, un efecto o una resolución y una situación final. Equivale al esquema de narración que presentamos en un inicio, la situación inicial, algo que provocó una transformación o complicación y una situación final. En este caso, situación inicial. Yo era
yo me sentía de tal forma. Por ejemplo, yo me sentía muy feliz en mi vida. Sentí, viene el suceso desencadenante. ¿Qué ocasionó ese desorden cósmico, esa transformación? ¿Dónde estuvo esa transformación? Sentí que todo cambió, todo cambiaba, todo se transformaba. ¿Cuándo? ¿Qué pasó en ese momento? En el caso de la experiencia que dio motivo a esto, lo que ocasionó este cambio fue el sismo y el desastre que trajo consigo este sismo. Viene la siguiente etapa de la secuencia descriptiva. Mi reacción fue, sentí que por ejemplo, ante el sismo, mi reacción fue asustarme o mi reacción fue sentirme impotente. Yo sentí que debía ayudar a los demás, yo sentí que debía apoyar o yo vi cómo se cayó un edificio y me dejó completamente inmóvil. O sea, esto es muy importante. Y viene el efecto, la reacción efecto. ¿Qué decidí entonces? Decidí alejarme del lugar y eso me estaba ocasionando sentimientos de culpa. Me sucedió que me quedé encerrada y eso me generó gran angustia. Descubrí que éramos muy efímeros y eso me ha provocado una gran desolación. Y el último elemento de la secuencia descriptiva es la situación final. Ahora en este momento me siento, soy, estoy y puedo haber empezado en la situación inicial que yo me sentía alegre y ahora me siento triste por todo esto que viví, por todo esto que sufrí, por todo esto que estoy viviendo. Es importante dotar a cada participante de un taller de este tipo de 15 minutos para que escriba este tipo de materiales. Cuando nos enfrentamos a gente que no puede escribir, se puede trabajar esto con figuras, con colores, ir fijando y que la gente verbalice. Estos talleres, lo deseable sería trabajarlos con un máximo de 20 participantes, 15 sería lo ideal, 10 sería un lujo como número de participantes, si bien cuando los implementamos en la Facultad de Filosofía y Letras, los trabajamos con alrededor de 40 personas. Claro, con el apoyo de dos colegas que estuvieron ahí también conteniendo las emociones de los participantes. Veamos entonces que esta segunda etapa consiste en contar qué detonó esa emoción o ese sentimiento. Yo me sentía de tal forma, sentí que todo cambiaba cuando. Mi reacción fue, yo sentí que debía, yo vi y viene ahora sí que el efecto. Decidí entonces, como consecuencia de lo anterior, me sucedió, de pronto descubrí que y la situación final. Ahora me siento, ahora soy, ahora estoy. Hemos dicho que cada una de estas etapas requiere de 15 minutos. ¿Qué sucede si alguien trabaja durante más de esos 15 minutos? Para eso conviene acercarse respetuosamente a la persona y ayudarla a que escriba con un poquito de más velocidad, pero sin presionar. Y claro, siempre pidiendo permiso de acercarse a cada participante. Conviene repartir algún código, por ejemplo, o algunas tarjetas de colores y si alguien acepta que quien dirige el taller acepta que se ha leído su texto, entonces conviene que tenga encima una tarjetita verde. Y si no quiere que se lea, que nadie lea, una tarjetita roja. Pero si no sabe si leer o no, o si permitiría que leyeran, una tarjetita amarilla. Y así si se acerca quien está dirigiendo el taller y de pronto dice, no, no quiero que me lean, voltea hacia la tarjetita roja. La tarjetita amarilla y la tarjetita roja pueden estar en una misma hojita. Y si alguien termina antes, para que no vaya a interferir en el proceso de los demás, conviene entonces que repita ese mismo ejercicio, ahora sí que una especie de pasarlo en limpio. Normalmente alguien que termine antes es alguien que siente mucha prisa y le puede servir ese volver a escribir este material, se le proporciona una de estas hojas. Y quiero aclarar una cuestión.
Para para un taller de este tipo conviene dar los materiales impresos uno por uno, no darles un engargolado o no dárselos compaginados para que no vayan viendo de qué se trata, sino vayan viendo uno a uno estas hojas. En la tercera etapa hemos dicho, vamos a despersonalizar la historia. En otras palabras, vamos a promover que el participante se distancie del sentimiento o de la emoción que provocó esta vivencia. ¿Y cómo? ¿De qué forma? Es lo que trabajaremos en esta tercera etapa. Vamos ahora a narrar lo acontecido en tercera persona gramatical. La primera persona gramatical soy yo, la tercera persona gramatical es él, ella. Es importante dar un nombre a este personaje, un nombre que puede ser de la tradición, un nombre que sea de alguna otra persona. Por ejemplo, si yo me siento triste, yo soy Lilian Camacho Murfín y yo digo yo, Lilian Camacho Murfín, me siento triste. Pero si ya voy a narrar en tercera persona, puedo decir yo, eh, Palas Atenea Minerva, ya no soy yo, es ella, Palas Atenea Minerva, se siente triste, ella. Este nombre puede ser propiamente un nombre, pero también puede ser un apelativo o un apodo. Por ejemplo, ella, la domadora de leones, se siente triste. Ella, la que tenía grandes proyectos en la vida, se siente triste. Ella, la conquistadora, se siente triste. O ella, la siempre maltratada por la vida, se siente triste. O, ¿por qué no?, adoptar el nombre de algún personaje literario, por ejemplo. Ella, Emma Bovary, se siente triste. Pero ¿quién es? O sea, no vamos a describir a ese personaje. Por eso evito que hablen de personajes literarios y más bien que se apropien, por ejemplo, yo de tomar el nombre de un personaje literario y caer en la tentación de empezar a describir al personaje literario, a mejor tomar un apelativo propio y decir ella, la domadora de leones, o ella, la triunfadora siempre, se siente, porque entonces ya no tenemos un antecedente. El nombre debe ser altamente significativo para quien participe en este taller. Entonces vamos a contar nuevamente qué detonó la emoción o el sentimiento en tercera persona gramatical. Ella era, estaba, se sentía, sintió que todo cambió, que cambiaba. ¿Cuándo? Su reacción fue, sintió que debía, vio. Decidió entonces, le sucedió, descubrió que, y muy importante, ahora se siente, ahora es, ahora está. A la hora de realizar este desdoblamiento, normalmente la emoción o el sentimiento comienza a adquirir otras características. Por ejemplo, en la primera, bueno, la emoción suele embargar, pero a la hora de hablar en la tercera persona, a veces, no sé, si yo digo la domadora de leones, al inicio se sentía triste, pero ahora está extrañada. O por ejemplo, ella se sentía muy triunfadora, ella se sentía que dominaba a todo el mundo, vino el sismo y ahora está desconcertada porque sabe que estaba asustada, pero ahora ya no sabe cómo se siente. En determinado momento se puede emplear, en vez de este esquema desarrollado de descripción, el esquema elemental. Situación inicial: ella, la domadora de leones, estaba feliz. Transformación o complicación: hubo un sismo que alteró su vida. Situación final: ahora se siente muy triste y siente que no puede dominar leones. Este es en algunos casos donde el participante no puede describir tantas emociones. En la cuarta etapa, vamos nuevamente a describir la emoción o el sentimiento, pero ahora de quien protagonizó la historia en tercera persona. Es decir, nosotros habíamos hablado de un sentimiento al principio. Por ejemplo, el ejemplo que presentábamos era el de la tristeza. Ahora vamos a presentar nuevamente esta tristeza, pero
desde aquel personaje creado. Es decir, como hemos dicho, la historia en tercera persona con los sentimientos de ese personaje en tercera persona. Ese personaje que soy yo, pero que en realidad ya no soy yo, que soy yo convertido en personaje. Insisto, para cada una de las etapas es un rango de 15 minutos aproximadamente. Entonces, el personaje tal ahora se siente de qué forma. En otras palabras, ¿cómo se siente? Y nuevamente nos vamos a cada una de las etapas de los distintos elementos del esquema descriptivo. Ahora se siente, en otras palabras, que es el anclaje y la reformulación. Ella, la domadora de leones, ahora se siente, a lo mejor ya no se siente tan triste, ahora simplemente siente melancolía. En otras palabras, siente nostalgia por no ser quien era, por no tener el poder que tenía. Su emoción, su sentimiento nuevamente es unitario, solamente siente esa melancolía o segmentado. Siente una melancolía que tiene también un dejo de tristeza, pero también tiene un dejo de desconcierto. O sea, ¿en qué podemos partir esa emoción? ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué caracteriza? Es una emoción, bueno, a lo mejor en ese momento ya no fue tan permanente, ya no fue tan avasalladora. Esa emoción, como hemos visto, vámonos a nuestra siguiente parte, de nuestra siguiente operación descriptiva, esa localización, para que ubiquen el sentimiento de ese personaje, para que contextualicen el sentimiento de ese personaje. Vamos a ver ahora. Ella siente como si ella, esa emoción, ese sentimiento se parece a, por ejemplo, el de la domadora de leones. Ella siente como si hubiera perdido capacidad de domarlos y ese sentimiento se parece a estar amarrado en una jaula de leones sin poder interactuar con ellos. ¿Y dónde siente esa domadora de leones ese sentimiento dentro de su cuerpo? A lo mejor ya lo siente en el látigo, a lo mejor lo siente en las botas de domadora. ¿Dónde? ¿Dónde está ese sentimiento alojado? Vayamos ahora a la quinta etapa, que consiste en contrastar las emociones o sentimientos en dos momentos. El presentado en el primer esquema de descripción correspondiente a la primera persona gramatical y el presentado en el segundo esquema de descripción correspondiente a la tercera persona gramatical. Vámonos entonces a el esquema de comparación. El sentimiento presentado en el primer esquema y el presentado en el segundo se parecen en cuanto a que ambos, que es importante que no leamos los esquemas, que no los presentemos, simplemente que sea con base en los recuerdos. A ver, yo recuerdo que en el esquema de primera persona, el sentimiento era de tal forma. Y yo recuerdo que en el segundo esquema, el sentimiento se presentaba de tal otra forma. Entonces, ambos sentimientos eran iguales en cuanto a qué. Sin embargo, se distinguen en que mientras en el primer esquema la emoción, el sentimiento se presentaba de tal o cual forma, qué característica tenía, en cambio en el segundo esquema, ese esquema en la tercera persona, esos sentimientos que correspondían a mi otro yo, llamado en este caso la domadora, a qué correspondía. El sentimiento presentado en el primer esquema, como hemos dicho, y el presentado en el segundo esquema se parecen en cuanto a que ambos, ¿qué? Sin embargo, se distinguen en que, mientras en el primer esquema la emoción o el sentimiento son o es, en cambio, en el segundo, la emoción o el sentimiento son o es. La etapa anterior suele ser breve. En ocasiones, menos de 15 minutos, a veces hasta 5 minutos, son más que suficientes para realizar este contraste, dado que para hacerlo no se ha requerido consultar los esquemas elaborados. Recordemos, los esquemas se encuentran
a un lado del participante, volteados de modo que no deban ser leídos. Esto nos permitirá acceder a la sexta etapa. En esta sexta etapa vamos a apropiarnos del sentimiento. ¿Qué significa esto? Es tomar este sentimiento para transformarlo, quizá deshacer ese sentimiento. Puede parecer un poco aventurado, quizás hasta un poco fuera de lugar, pero tal vez nos vayamos a burlar de este sentimiento inicial en el cual nos encontrábamos perfectamente instalados. ¿Cómo se realiza esto? Vamos al anclaje de nuestra descripción, es decir, si en estos momentos mi sentimiento fuera un objeto, un animal, una planta, ¿qué sería ese sentimiento? Pensemos otra vez en la tristeza. Si la tristeza fuera un objeto, un animal, una planta, sería, pensemos, una piedra. En otras palabras, viene la reformulación. ¿Qué sería? Una piedra cualquiera, a lo mejor no sería una piedra, sino una roca volcánica. Si en estos momentos mi sentimiento fuera un objeto, un animal, una piedra, sería una piedra. En otras palabras, no una piedra, una roca volcánica. Si esa emoción, ese sentimiento fuera una piedra, entonces ¿en qué lo podría dividir, segmentar o lo podría destrozar del siguiente modo? Tal vez sería una roca calcárea y entonces lo podría con un martillo destrozarla. ¿Qué características tendría? ¿Sería, se convertiría en polvo o no? ¿Sería una obsidiana y como obsidiana sería casi imposible? O si lo pudiera yo romper, entonces se haría añicos. ¿Qué pasaría si ese sentimiento fuera ese objeto? Si fuera una planta, ¿qué tipo de planta sería? ¿Sería una ruderal casi seca, agostada por el sol de la canícula o no, no, sería una planta trepadora? ¿Cómo sería ese sentimiento? Eso es muy importante. Ahora bien, vamos a nuestra siguiente operación descriptiva. Vamos a localizarlo, vamos a ver dónde se encontraría. En este mundo, ese sentimiento, en otro mundo, ¿a qué se parecería ese sentimiento? Si ese sentimiento que fuera una roca, ¿qué se parecería? Se parecería a lo mejor a todo el planeta Marte. ¿Y dónde me gustaría colocar ese sentimiento? A lo mejor pues, ese sentimiento que es una piedra, ya no lo quisiera tenerlo yo en el corazón, a lo mejor me gustaría ubicarlo en la profundidad del océano, a lo mejor me gustaría depositarlo en una taza en la cual puedo yo jalar una palanquita y oír un sonido como de torbellino y ver cómo se va por ciertos canales hasta parar al mar. Bueno, ¿dónde me gustaría colocar ese sentimiento? Y una vez hecho lo anterior, dejamos nuestra hoja igual para no volverla a leer y llegamos a nuestra séptima etapa. En esta séptima etapa, ahora nos corresponde explicar la emoción o el sentimiento, para lo cual trabajaremos este esquema de explicación muy complejo y que se encuentra muy bien desarrollado en el manual. Explico la emoción, el sentimiento. ¿Cómo me siento en este momento en relación con ese sentimiento que yo tenía al inicio, esa tristeza? Bueno, yo me siento triste, pero a lo mejor ya no me siento tan triste. Cuando tengo un participante aquí, sí conviene decir, bueno, me siento triste, pero esa tristeza es tan profunda o ¿qué ha pasado con ese sentimiento inicial con el que empecé el taller? Esta etapa sí es, digamos, más extensa, son también 15 minutitos. Entonces, yo me siento porque me sucedió, porque esa experiencia me recordó, porque yo sentí que hubiera, ¿qué pasó con ese sentimiento? Yo me siento triste porque yo sentí que pude haber hecho tal cosa ante el sismo de 2017 o ante tal cuestión que viví en mi vida. Esto, para que lo vean con mayor amplitud, porque me sucedió, porque esta experiencia me recuerda, porque sentí que yo hubiera podido hacer qué cosa. Ahora bien, viene la explicación.
ya que, o sea, yo sentí que hubiera podido hacer esa cosa, ya que estaba en mis manos. Yo sentí que pude haber salido a tiempo de ese edificio, ya que estaba cerca de la salida. Yo sentí que pude haber escapado de esa situación, ya que no debía haber ido ese día a la oficina, etcétera. ¿Qué pasó? Sin embargo, ahora entiendo ¿qué es lo que pasa con esta situación? ¿Qué es lo que veo? Bueno, sí, a lo mejor yo siento que debía haberme ido, pero ahora, ¿qué es lo que noto? ¿Qué es lo que veo? Y sé que aun cuando no puedo cambiar la situación, ¿qué es lo que sí puedo hacer? ¿Puedo hacer o decidir algo? ¿O puedo transformar mi emoción? ¿Puedo canalizarla? ¿Puedo redirigirla hacia? En otras palabras, sé que aun cuando no puedo cambiar la situación que viví y que detonó esa emoción, ¿qué es lo que sí puedo hacer? ¿Qué está en mis manos hacer? ¿Puedo decidir aminorar los efectos de esa tristeza? ¿O puedo transformar esa emoción? Puedo ya no sentir tristeza, sino melancolía. Puedo sentir ya no tristeza, sino nostalgia. O puedo canalizar esa emoción. A lo mejor si tengo rabia, si siento rabia, entonces puedo canalizarla hacia tomar una pintura roja y pintar una taza de color rojo y cada que esté enojado tomar esa taza hasta que ya diga, ay no, ya estuvo bueno de estar viendo una taza roja, vamos a cambiar de color de taza, vamos a cambiar el color de nuestras emociones, hacia dónde puedo redirigir esa emoción que sea éticamente aceptable. Como hemos visto, son 7 esquemas y se trabajan aproximadamente en 15 minutos cada uno. Es preciso, como hemos dicho y como dijimos en un inicio, supervisar a quienes escriben y auxiliarlos con el léxico, dotarlos de un léxico amplio para este tipo de emociones. Solamente entre paréntesis quiero señalar que esta es una de las grandes funciones de la literatura y es una de las grandes ventajas de leer poesía, por ejemplo, ya que nos dotan tanto de un capital emocional como de un capital léxico y de asociaciones que ninguna otra experiencia que no sea la experiencia literaria nos pueden proporcionar. En ese sentido, iniciar el taller con la lectura de un poema y terminarlo con la lectura de un poema es algo sumamente positivo. Y bien, estamos hablando del final. ¿Cómo se termina esta actividad? Ya tenemos 7 esquemas que hemos ido llenando paso por paso. Ahora se permite que relean todos los esquemas elaborados, todo lo que se hayan escrito. Se da la oportunidad de platicar lo que descubrieron los participantes a la luz de la realización de este ejercicio y se les explica la importancia de analizar todas y cada una de las emociones que surgieron. Puede ser que yo no pueda transformar o cambiar eso que me sucedió, eso que detonó la emoción. Lo que sí puedo hacer es transformar lo que siento hacia esa vivencia, no quedarme en la emoción originaria, sino dotar de mayor matices a esa emoción y eso me permitirá trascenderla y tomar otro tipo de decisiones ya no avasalladas por estas emociones. Si no puedo ver con otras caras mi emoción, si no puedo desdoblarla, es que ésta aún me invade. Quizá me esté enganchando con otras experiencias similares que no es que haya yo vivido eso y que eso haya detonado, sino a lo mejor eso me ubicó en emociones parecidas, me hizo sentir otras emociones que yo había vivido antes con otras experiencias y entonces estoy presa en un complejo de sensaciones que no logro visualizar por completo y este ejercicio me puede permitir verlo. Y quizá en ese momento sea el momento de pedir ayuda a un psicoterapeuta. Existen muchísimas escuelas de psicoterapia, no solo el psicoanálisis, también hay terapias breves
Y yo recomendaría que si alguien después de un ejercicio de este tipo tiene necesidad de apoyo psicoterapéutico, entonces tome estas 7 hojas o 9, 10 y las presente. Para terminar el taller, se debe agradecer el haber participado a todos los que formaron parte del mismo. Como hemos dicho, se lee algún poema o algo que les permita salir tranquilos y se brinda un aplauso a los participantes. Esto relaja mucho la situación y además, pues bueno, es un momento de gratitud por haber compartido eso tan personal. Es gran mérito. Es importante respetar siempre a los asistentes. No deben realizar jamás correcciones léxicas, gramaticales o indicaciones ortográficas. Si alguien dice me siento triste y lo escribe con Z, pues que lo escriba con Z. No es un curso de redacción con enfoque gramatical. Es un curso, es un taller de escritura con enfoque terapéutico. Es conveniente preguntar a 3 o 5 participantes si entienden lo que se les solicita cuando se dan instrucciones, para lo cual se puede solicitar un ejemplo, tal como se ha realizado en este material que presentó esta estrategia. Esta herramienta, insistimos, no sustituye cuando es necesaria la intervención de psicólogos, psiquiatras o médicos con experiencia en intervención en momentos de crisis. No, quienes nos dedicamos a las letras no pretendemos de ninguna forma ocupar el espacio que tienen estos profesionales de la salud, quienes si pueden trabajar esto y sobre todo en compañía de gente de letras, será algo muy provechoso. Cuando nos enfrentamos a gente, lo repetimos, que no sabe o no puede escribir, esto también puede realizarse con recortes y con figuras, con colores y sirve también. Muchas gracias. Estas herramientas para un taller de escritura terapéutica, como se mencionó, creado por la doctora Lilian Camacho Morfín, que pertenece a la UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Letras Hispánicas. Esta herramienta está disponible en la siguiente dirección que encontrarán en la caja de descripción. Se recomienda, como hemos dicho, complementar esta herramienta con el manual Estructura y Redacción del Pensamiento Complejo, que también se encuentra en esta dirección hasta el momento. No garantizamos que posteriormente vaya a desaparecer debido a que este es un repositorio que está en proceso de extinción. Muchas gracias por toda su atención.